Amigos, bienvenidos a otra edición más de los cuentos de Fab. Muchachos, ya estamos a nada de que sea Nochebuena o quizás ya es Navidad. Es una época pues tal vez un poco extraña, tal vez un poco agridulce por, bueno, las cuestiones que están pasando justo en estos momentos. Hay un montón de tradiciones navideñas que nosotros hemos dejado atrás con el tiempo, pero hoy vamos a hablar de ello. Pero antes una pequeña aclaración. Es cierto que la Navidad tiene bases religiosas. Están arraigadas porque vienen de generación en generación, no tanto por nuestras religiones. Ahora, esta es una de las más importantes. Hablamos de las posadas. Las posadas son una serie de fiestas que llevamos bastante tiempo haciendo aquí en México. Es la recreación de María y de José en su largo camino hacia Belén. Antes de la llegada de los españoles, los aztecas ya celebraban algo similar. Durante el mes del Panquetzalistli, equivalente al mes de diciembre en su calendario, era ni más ni menos que la llegada de Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra. Estas solemnes fiestas comenzaban el día 6 y duraban alrededor de 20 días, en los cuales coronaban a su dios poniendo banderas en los árboles frutales. Si esta fiesta tuviera una traducción al español latino que hablamos hoy en día, tendría el nombre de levantamiento de banderas. No solo eso, ya que las familias enteras se congregaban en los patios y esperaban la llegada del solsticio de invierno, el día 24 por la noche y durante el transcurso del día 25. Había festejos en todas las casas en los cuales se les ofrecía comida a los invitados y unas estatuas pequeñas de pasta llamada xoatls. La tradición de las posadas tomó más forma cuando los españoles llegaron a México. Los religiosos encargados de evangelizarnos suplantaron el culto al dios de la guerra por la práctica europea. En un principio a estos festejos se les llamaron misas de aguinaldo y desde entonces se llevaban a cabo del 16 al 24 de diciembre. Yo lo diría, prácticamente la tradición de pedir posadas se creó aquí en México. Pero por si no lo sabían, a lo largo del tiempo el mismo pueblo fue el que empezó a ponerle su versión a esta celebración, ya que llegaron las famosas velitas, las luces de bengala, cánticos e incluso las piñatas, de las cuales vamos a hablar más adelante. Otra de las tradiciones que no podemos dejar pasar es la de las piñatas. Estas preciosidades de aquí. Muchos dirán que son 100% mexicanas, pero ¿qué crees? No. Las piñatas son de origen chino. Al inicio del año nuevo se construían figuras de vacas y bueyes forradas con papeles de colores, mismos que se rellenaban con 5 clases diferentes de semillas. Estas caían al suelo tras ser golpeadas por cada uno de los participantes. Al terminar la celebración, los restos de las figuras eran quemados y los participantes llevaban a su casa las cenizas, con el fin de regarlas en sus campos y así esperar un año lleno de buena cosecha. Es el enfrentamiento entre el bien y el mal. No es casualidad que las piñatas tengan 7 picos, ya que cada uno de los picos representa uno de los 7 pecados capitales. Con el paso del tiempo estas tradiciones han ido cambiando, ya que en aquellos años estas piñatas se rellenaban con frutas de la temporada, solo frutas. Desde la ya tradicional jícama, el tejocote, la caña de azúcar, que son súper representativos en nuestra cultura. Al pasar de los años, alguien decidió que ya no quería tener jugo de frutas en la cabeza. Entonces sustituyeron el cuerpo de barro porque todas tenían adentro una olla de barro. Ahora están huecas y pues solo traen dulces. Eso ha sido con el pasar de los tiempos. Otra de las tradiciones que ponen muy felices a todos los trabajadores y a sus esposas es la llegada del tan ansiado y esperado aguinaldo, muchachos. Que antes el aguinaldo era esto. Ahora el aguinaldo sirve para gastarse, pero en aquellos años recibir una bolsa de estas delicias. Como todos sabemos, el significado del aguinaldo en las posadas tiene su origen durante el reinado de Rómulo, el primer monarca y fundador de Roma, en el que sus empleados le llevaban algunas ramas de un árbol frutal del bosque de Estrenia. Esta pequeña ofrenda era considerada un augurio de buena suerte para iniciar un nuevo año, por lo que el aguinaldo pasó a ser sustituido por frutas y dulces. Durante la celebración de las posadas aquí
aquí en México, como ya les había dicho, que son del 16 al 24 de diciembre, se acostumbra en las posadas entregar pequeñas bolsas con estos deliciosos dulces a los niños dentro de las fiestas. Pues antes de entrar al tema de lo que es el aguinaldo de dinero, vamos a abrir esta bolsa de aguinaldos que hemos conseguido. Estos dulces son tradición, ya que son prácticamente elaborados a mano. Y la gran diferencia, a muchos no les gustan, a mí en lo personal siempre me han gustado. En este caso les voy a mostrar o voy a sacar dos de las variantes más conocidas, ¿no? Y este de acá. A muchos no les gustan, a muchos no les llaman la atención porque, bueno, tal vez hasta cierto punto siempre fue lo menos llamativo, pero tienen un valor histórico bastante fuerte. Aparte de que es una nostalgia bien cañona porque recuerdas todas esas navidades en las que ibas a las posadas y te daban tus regalitos, incluso las metían en la piñata. Pero ahora es un deleite probarlas. Pero no solo es diversión para los más pequeños, también para los más grandes. Los empleadores deben de darle un monto no menor al sueldo quincenal del trabajador a final de cada año, como parte de sus prestaciones laborales. Otra tradición más es el nacimiento, pero todos teníamos una tía que ponía su nacimiento justo abajo del árbol, le ponía heno, ponía las figuritas y siempre se les colaba un maestro Yoda o un dinosaurio. El primer nacimiento tiene más o menos unos 200, 300 años, ya que, por si no lo saben, San Francisco de Asís sí existió de hecho. Con la ayuda del Papa Honorio III instaló el primer nacimiento en la ermita de Greccio en el año 1223. En una formación natural de rocas, él celebró el nacimiento de Jesús colocando un altar al frente de la ermita con una escenografía pues para la época, ¿no? O sea, muy mínima. La idea era ponerse a cantar el evangelio ahí, con el fin de invitar a todos a participar y así hacer su propio nacimiento. El árbol de Navidad es casi tan importante como el nombre mismo, aunque no es tan necesario. Pero ¿de dónde viene este árbol? ¿Por qué lo ponemos? ¿Por qué cada año pasamos más de 3 horas desenredando series, quitándole las arañas al árbol, comprando árboles? Pues ahí te va la respuesta. Los primeros cristianos llegaron al territorio norte de Europa y ahí encontraron una celebración que se realizaba en honor al nacimiento de Frey, el dios del sol y la fertilidad. Dicha festividad se hacía con un árbol que simbolizaba el universo. El movimiento de evangelización transformó por completo este elemento, ya que este árbol ya no era la copa de Asgard, ya no era la morada de los dioses, ya era el árbol de Navidad. Los primeros cristianos llegaron a Escandinavia, observaron que la fecha de adoración nórdica, o sea, del dios Thor, de Odín, era exactamente la misma que la de la Navidad cristiana. Ahí está la respuesta para los que piensan que qué religión es la definitiva. Pero en México, ¿cuándo llegó el árbol de Navidad? Pues se dice que durante el Segundo Imperio Mexicano, los emperadores Maximiliano y Carlota se instalaron en el ahora castillo de Chapultepec. Para su primera Navidad en nuestras tierras, ellos decidieron traer el árbol más grande y hermoso que jamás se haya visto. El árbol de Navidad regresó a México en 1878, cuando el general Miguel Negrete colocó uno en su casa, cautivando a las personas y a la prensa. Y esta con el tiempo se convirtió a la costumbre principal de este lindo México. Como ya lo vieron, muchachos, fue todo un honor estar hablando de estas bellas tradiciones que, si bien todas tienen... Es extraño que todas sean casi el mismo día. Desde, como ya vimos, los aztecas tienen su celebración y concluye el mismo día que la nórdica, que la cristiana. Todos conocemos a Santa Claus, la figura de ese hombre gordito, muy buena vibra, con su gorro, su traje tan peculiares. Pero no siempre fue así. Más que nada nos vamos a ir a la aparición de Santa Claus en México. ¿Cómo llegó aquí? Pues no llegó por accidente, ya que el primer registro que se tiene de su aparición fue en la década de 1920. Pero no muchos sabían qué significado tenía esta persona.
Años después, en 1950, la imagen de Santa Claus apareció en una famosa compañía refresquera. Así es, de esa compañía te estoy hablando. La asimilación cultural de esta figura fue relacionada con el American Way of Life, un movimiento que traía todas las costumbres de Estados Unidos hacia acá. Los principales sectores sociales que adoptaron a Santa Claus en aquellos años fueron los clase media y alta, ya que al tener un mayor poder adquisitivo, pues era mucho más sencillo poder celebrarlo también. En aquellos años existía el problema o existía la molestia porque decían que este hombre podría quitarle lugar a los muy esperados 3 Reyes Magos. Desde luego que han aprendido a convivir, a tener cada uno su respectiva fecha. Pero también empresas como la televisión, el cine y el radio ayudaron a que el pueblo mexicano aceptara aún más a la presencia de este gordito bonachón que viene cada año. Que suscribirse, compartir y comentar. Y bueno, el próximo video creo que ya va a ser el último del año. Yo los veo dentro de 8 días o antes en otro cuento de Fab. Respondiendo a la gran pregunta, si hay niños escuchándonos, si hay niños viéndonos, la gran pregunta es: ¿Santa Claus y los Reyes Magos de verdad existen? Santa Claus y los Reyes Magos de verdad existen. Tal vez este año en especial se tarden un poco más en llegar. La magia de esta fiesta es que cualquiera puede ser Santa Claus, incluso la persona a la que menos esperas.